Buenas noches, ¿cómo están? Me cuentan, por favor, de pronto ahí comunicándonos por el mensaje si se me está escuchando bien y si se ven mis diapositivas. Listo. Viviana, creo que podemos comenzar a grabar para Recording in empezar. progress. Listo. Muy bien, buenas noches. Gracias por acoger la invitación del Centro Arete. Hay dos maneras de conectarse esta noche, ¿no? Ustedes, hay algunos que están aquí en el Zoom, que es como una comunicación un poquito más directa, y bueno, estamos transmitiendo también por el Facebook, por el fanpage del Centro de T, y además lo vamos a reproducir por otro fanpage. Así que bueno. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de este tema que se llama ¿Cómo aceptar mis sufrimientos en el día a día? Quiero empezar presentándome. Soy el psicólogo clínico Humberto del Castillo Drago. Yo soy psicólogo clínico hace 16 años. Soy uno de los psicólogos del centro Arete. En Arete somos 7 psicólogos clínicos que trabajamos en un abordaje terapéutico que hemos elaborado, que hemos creado, que se llama la psicoterapia de la reconciliación. El centro Arete fue fundado el 25 de enero del 2012. Y lo que nosotros quisimos, porque yo soy uno de los iniciadores, uno de los fundadores del Centro Arete, nos reunimos un grupo de amigos católicos, psicólogos, estudiantes, con la inquietud de hacer una psicología integral, una psicología que parta de la antropología cristiana y que responda a la verdad del ser humano. Así es como desde mediados del 2011 comenzamos a trabajar la idea. Gracias a Dios se pudo plasmar a fines de ese 2011, comienzos del 2012. El Centro Arete fue fundado aquí en Medellín, Antioquia, Colombia, ¿no? Y como les digo, hemos venido trabajando con este abordaje terapéutico que se llama la psicoterapia de la reconciliación. Eso es lo que nos distingue como psicólogos clínicos, inclusive como psicólogos católicos. Entonces, el día de hoy eh, tengo la alegría de contarles pues que ya tenemos un nuevo libro. El libro se llama Claves para mi aceptación personal. En este momento el libro ya está en Amazon.com y el 12, o sea, en 3 días, va a salir a la venta de manera física en distintas librerías. Entonces, el día de hoy vamos a abordar este tema de la aceptación de los sufrimientos, justamente desde los desarrollos de este libro, Claves para mi aceptación personal. Una breve presentación. Hay que decir que Claves para mi aceptación personal intenta dar un pequeño aporte a la profundización en lo que es la aceptación y brindar distintos recursos para aplicarla en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, trata el libro de hacer una integración entre la teoría y la práctica. En el primer capítulo se aborda la aceptación desde su sentido etimológico, la espiritualidad católica y los desarrollos en la psicología. En el capítulo 2 se abordan los distintos obstáculos psicológicos y espirituales que tiene la persona humana para avanzar en el apasionante camino de la aceptación personal. Para continuar con la propuesta de la aceptación que se realiza en el abordaje terapéutico del Centro RT, ¿no? Lo que ya les mencioné, llamado psicoterapia de la reconciliación, eso es lo que
se trabaja en el capítulo 3. Y ya en los capítulos 4 y 5 hay una serie de herramientas psicológicas, ese es el capítulo 4. Y en el capítulo 5 se trabaja una serie de recursos espirituales, ¿no? Con el fin de regalarle pues a los usuarios una serie de medios, de recursos, de instrumentos para vivir la aceptación en los distintos campos de su vida diaria, de su vida cotidiana. Entonces, quienes quieran adquirir el libro, como ya les mencionaba, pueden ahí, en formato electrónico, lo consiguen en Amazon.com. Y los que lo quieren de manera física, el precio de introductorio es de 40.000 pesos en Colombia, 40 soles en Perú. Ahí tienen los WhatsApp a los cuales pueden comenzar a hacer sus pedidos, ¿no? Entonces, ahí les estamos poniendo en el chat eh, el enlace para Amazon y creo que también sería bueno poner los teléfonos por si alguien está interesado en comenzar a pedir. Muy bien, entonces arranquemos con el tema. Los seres humanos enfrentamos en nuestra vida cotidiana momentos de alegría y dolor, momentos de felicidad y de sufrimiento. La vida humana nos presenta retos y desafíos, ¿no? Luces y sombras. El sufrimiento, el dolor, las dificultades y adversidades hacen parte de nuestra vida ordinaria, de nuestra vida cotidiana, del día a día, ¿no? Es el sufrimiento, las dificultades, las debilidades, las adversidades. Entonces es importante. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir, eso resulta obvio y hay que decir también que nosotros no hemos venido pues al mundo para ser infelices, para sufrir. Nosotros hemos venido al mundo para planificar nuestra vida, para ser felices, para vivir el amor. Como dice el padre Jacques Philippe en su libro La libertad interior, libro que es una referencia para nosotros en el Centro de TE y que recomiendo mucho, dice, resulta difícil aceptar lo que no percibimos como bueno, gratificante o positivo, ¿no? Eso lo dice el padre Jacques Philippe en la página 46 de La libertad interior. Miremos entonces qué significado tiene la palabra sufrimiento, porque lo que nos ha llamado la atención de pronto de esta charla, de esta conferencia, es, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para aceptar el sufrimiento? Entonces, con base a claves para mi aceptación personal, a este libro, que hoy día también comenzamos a lanzarlo y a promocionarlo, vamos a encontrar esas claves para vivir y afrontar el sufrimiento. Les cuento, digamos, que parte de la metodología es que, bueno, yo hablo y voy a dejar siempre un espacio para las preguntas. Eh, las personas que están aquí en el Zoom podrían utilizar el mensaje o también podrían hablar, si quieren abrir el micrófono, no hay ningún problema. Y también invitamos a las personas que están en el Facebook, ¿no? Eh, que vayan haciendo sus preguntas, ¿no? En el momento que les indique. Y como a veces uno se va acordando de las preguntas, no necesariamente en el momento en el que yo abra el espacio, ustedes pueden dejarlas aquí o en el chat del Zoom, aquí como nos estamos comunicando con ustedes, ¿no? O también en el chat del Facebook y lo iremos recomendando, lo iremos solucionando esas preguntas. Entonces, sí, ahí, Viviana, hay que cerciorarnos que, además de Arete, hay que ponerlo en mi fanpage, el profesional Humberto del Castillo Drago,
en el de Arete, Perú y en la comunidad de Arete. Muy bien, entonces cuando hablamos de sufrimiento y uno va al diccionario, encuentra esta definición, ¿no? Padecimiento, dolor, pena. Padecimiento, dolor, pena, angustia, daño, mal, tortura, dolencia, malestar, achaque, trago, ¿no? Y el antónimo, pues, el placer o el gozo. También se entiende como padecimiento, paciencia, ¿no? Eso es el antónimo, ¿no? Paciencia, conformidad, tolerancia con lo que sufre algo, ¿no? Tolerancia, paciencia, conformidad, aguante. El sufrimiento, entonces, mis queridos amigos, es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta una persona. Y todos, entonces, sabemos que siempre tenemos sufrimientos, padecimientos, dolores, ¿no? Una ruptura sentimental, un problema con un hijo, la enfermedad de la pareja, el cónyuge, la muerte de un ser cercano, problemas en el trabajo. Creo que nuestra vida, la vida del ser humano, está asignada por el padecimiento, por la pena, el dolor. Se trata de una sensación consciente o no consciente, ¿no? A veces puede ser que no nos demos cuenta, ¿no? Esa sensación que aparece reflejada en padecimiento, agotamiento, tristeza o incluso infelicidad, ¿no? A veces a mi consulta, porque como les contaba, yo soy psicólogo clínico, y llega gente que dice, doctor, vengo a hablar con usted porque he tenido una ruptura sentimental y estoy muy triste, ¿no? Y entonces, claro, eh, en este caso que estoy poniendo, la persona se da cuenta que está triste, que tiene enojo, que tiene rabia, ¿no es cierto? Por una ruptura sentimental. Pero a veces, mis queridos amigos, también pasa que llega una persona y dice, doctor, creo que estoy deprimido, estoy muy triste. Y uno le dice, ¿y por qué? ¿Por qué crees que...? No sé, doctor, no sé qué me pasa, ¿no? Entonces es otra manera de aproximarse, y uno le hace una lista de chequeo, uno revisa el estado de ánimo y le dice, sí, efectivamente, estás ansioso, estás deprimido, ¿no? Y uno le pregunta, bueno, ¿hace cuánto tiempo estás así? Y uno va llegando a la raíz del problema, ¿no? Uno va llegando a decir, bueno, efectivamente, esto empezó con una ruptura sentimental, ¿no? O con la muerte de un ser querido, ¿no? Eh, es la muerte de un ser querido, es un duelo que está abierto, etc. Entonces, lo cierto y real es que en nuestra sociedad actual existe el mal, el sufrimiento, suceden cosas malas. Es más, hay que decir que nosotros mismos, todos, no es raro que actuemos mal, ¿no? Que nos equivoquemos, ¿no? Inclusive podemos decir que nos alejamos de Dios, que pecamos, nos alejamos de nosotros mismos. Eso es normal, ¿no? Entonces, hasta aquí una primera introducción a lo que es el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento como ese dolor, como esa pena, como esa angustia, como ese daño, como esa tortura, como esa dolencia, ¿no? Que nosotros vamos a experimentar. Muy bien, entonces no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, hay algo que... Porque, bueno, hay gente que se está conectando por los distintos Facebook en los que estamos. Acá Viviana está atenta para mandarme las preguntas. Y si alguno de los amigos que está en el Zoom quiere hacer una pregunta, lo puede hacer por el chat o también podría utilizar el micrófono. Hasta este momento hay alguna pregunta. Para los que recién están entrando, nosotros empezamos con la presentación de Humberto del Castillo Drago, del Centro LT, la presentación del libro, ¿no es cierto?
claves para mi aceptación personal, que es un poco desde donde nos estamos aproximando al tema del sufrimiento. ¿Ok? Y después ya hemos hecho una aproximación sencilla a lo que es el sufrimiento, ¿no? En el que dice ahí se trata de una sensación consciente o no consciente que aparece reflejada en padecimiento, ¿no? O sea, uno está sufriendo, uno está agotado. Y aquí es muy importante decir que como el ser humano es una unidad biopsicoespiritual, ese sufrimiento se va a reflejar en esas tres dimensiones, ¿no? Una dimensión física, en una dimensión psicológica y obviamente también en una dimensión espiritual. Muy bien, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Ya saben que pueden usar el chat para preguntar. Y a lo largo de la conferencia, la idea es que vayan, vayan preguntando, ya sea los que estamos aquí en el Zoom o también los que están en el Facebook, están en los Facebook. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar entonces. Si no hay ninguna pregunta por acá, continuamos. No hay ningún problema. Los invito a que si yo voy avanzando un poquito más y se les ocurre una, una pregunta, la hacen, la dejan. La ventaja también es que esta charla va a quedar ahí en el Facebook, en el fanpage del Centro ART y en el fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago, por si la quieren ver de nuevo o por si se la quieren recomendar a alguien, etc. Frente a las dificultades, contrariedades, sufrimientos, dolores, cosas malas, incluso pecados, estamos invitados a vivir la aceptación de dichas realidades, en el aquí y ahora, en el momento presente, ¿no? En el día a día. Puesto que son circunstancias que de pronto nosotros no hemos buscado y sobre todo no controlamos. Existen multitud de situaciones, hechos y circunstancias que no podemos dominar y que son contrarios a nuestros cálculos, estrategias, planes, incluso a nuestros anhelos y deseos más profundos. Entonces, en nuestro mundo hay muchas cosas que nosotros no dominamos, que no controlamos, ¿no? Entonces, la invitación que hoy les queremos hacer desde el Centro ART es a profundizar y vivir la aceptación personal, ¿no? En la aceptación de las dificultades y sufrimientos. Porque muchas veces nosotros nos estamos peleando contra muchas cosas de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra historia personal. Y eso es peor, eso genera un mayor sufrimiento. Entonces vamos a desarrollar qué cosa es la aceptación, ¿no es cierto? Desde el libro Claves para mi aceptación personal y luego vamos a ir aplicando a este tema del sufrimiento. Claves para mi aceptación personal define la aceptación de la siguiente manera. Aceptar es asumir, admitir, acoger y recibir algo que no nos gusta, no nos parece, incluso algo con lo que no estoy de acuerdo. Entonces, ojo, mis queridos amigos, ahí ya alguien ha hecho una pregunta, un comentario, ahora en el momento de preguntas lo resuelvo, pero muy bueno, muy interesante que vayan poniendo aquí sus preguntas en el chat.
Sí, muy bien. Ahí, Juan Manuel, Manuel, excelente. Vayan poniendo ahí en el momento de preguntas que voy a hacer. Entonces, miren, aceptar es asumir, admitir, acoger y recibir algo que no nos gusta, no nos parece, incluso algo que no estoy de acuerdo, ¿no? Y como decía antes, ¿no? Hace un rato, la mayoría de cosas en el mundo nosotros no las podemos dominar, no las podemos controlar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si la mamá, la madre de familia que tiene un hijo y que fallece, el hijo fallece en pleno COVID-19, ¿no? Un tema muy real. Entonces, esta señora puede estar peleándose con esa muerte y eso la hace sufrir más. Incluso le puede dar un pánico, una ansiedad generalizada, una depresión. Entonces, aceptar es admitir que algo pasó, que algo sucedió. Es acoger, es recibir eso que de pronto mm, no me gusta, no me parece y no estoy de acuerdo. Entonces, la aceptación es realizar un acto, un ejercicio de apertura y recepción ante dicha situación que de pronto me ha generado una herida afectiva y que trae consigo dolor, sufrimiento, tristeza, culpa, vergüenza, miedo, ira o enojo, ¿no? Entonces es abrirme, es recibir, es admitir, es asumir. Por eso dice, cuando la persona asume y admite, enfrenta la realidad y puede tomar decisiones para cambiar la situación, ¿no? Mejorar o incluso poner límites frente a personas y situaciones que le hacen daño. Puede ser, digamos, que una muchacha, un muchacho, una persona simplemente descubre que está en una relación tóxica, ¿no? Está pues de pronto, tiene una pareja con rasgos narcisistas, que lo ofende, que la manipula, ¿no? Entonces la persona le cuesta darse cuenta, descubrir, le cuesta aceptar que esa persona le está haciendo daño. Entonces por eso miren lo que dice ahí, ¿no? Cuando la persona asume y admite, es decir, se da cuenta, acoge, enfrenta la realidad y va a poder tomar una decisión y va a poder poner límites y va a poder decir, no, hasta acá no más, ¿no? Porque muchas veces se cometen abusos de todo tipo, ¿cierto? Y nosotros estamos como ciegos y no nos damos cuenta, pero también hay algunos que no quieren aceptar, que no quieren abrirse a la realidad. La aceptación es lo contrario a la negación o a la evasión de la realidad. Uno de los capítulos, el capítulo 2 del libro, Claves para mi aceptación personal, desarrolla los obstáculos para la aceptación personal. Y un momento habla de esto que es la negación de la realidad, que es algo muy típico. Yo creo que todos nosotros como seres humanos tenemos distintas maneras de defendernos, ¿no? Y la negación o la evasión de la realidad es una manera de protegernos, de defendernos, de tratar de no sufrir, de tratar de no padecer, ¿no? De no estar tristes. Cuando uno asume, acepta y acoge la realidad, se abre a la verdad de la realidad, ¿no? Se abre a la verdad de lo que está sucediendo, a la objetividad. Uno se abre a los hechos. Entonces la aceptación no es resignarse, ni simplemente tolerar algo malo de alguien. Entonces, cuando uno asume la realidad, cuando uno se abre a la realidad, en el fondo la está aceptando y la está aceptando con fe y esperanza, ¿no? Con fe y esperanza
en el futuro o al futuro. La persona que quiere avanzar en la aceptación de sí mismo, de la realidad de los demás, debe tomar en cuenta sus tres dimensiones, ¿no? La dimensión psicológica, la dimensión física y la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es donde está el punto de contacto con Dios, donde están los valores trascendentales. La dimensión física, bueno, todos sabemos, pues, ¿no? Donde está esa necesidad de comer, de tomar agua, de dormir, ¿no? Y la dimensión psíquica, cuando hablamos de dimensión psíquica, estamos hablando de esa dimensión donde están las emociones, los sentimientos, ¿no? Donde está todo, donde están todos los fenómenos psíquicos, donde está lo que en psicología también se llama la actividad psíquica, los fenómenos psíquicos. Pero qué cosa resulta, mis queridos amigos, que la persona no solamente tiene tres dimensiones, sino que posee tres facultades: la razón, la afectividad y la voluntad. Es decir, el ser humano tiene inteligencia, tiene afectividad y tiene voluntad. Nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia, estamos hablando de los pensamientos, de las ideas, del razonamiento, de las creencias. Cuando estamos hablando de la afectividad, estamos hablando de las emociones, los sentimientos, la capacidad de amar. Y cuando estamos hablando de la voluntad, estamos hablando de esa capacidad de obrar, de hacer cosas. Entonces, hay que darnos cuenta que para poder aceptar, que para poder avanzar en el asumir y admitir, es fundamental que tú y yo reconozcamos que poseemos esas tres dimensiones y esas tres facultades para, como dice aquí en la diapositiva, realizar el proceso de aceptación personal. La aceptación, mis queridos amigos, no es solamente una aceptación racional o cognitiva, puesto que nos podemos quedar en razonar o incluso racionalizar el hecho o la situación. En nuestro siglo XXI se le ha dado mucho peso y es muy importante todo el tema emocional, todo el tema afectivo, porque yo puedo entender que esa persona no me quiere por mi razón, yo puedo entender que esa relación ya terminó, que esa relación no me conviene, pero sin embargo, a nivel afectivo, yo de pronto me descubro apegado, descubro que estoy herido, descubro que siento rencor, que siento odio, ¿no? Entonces miren lo importante que es entender esa relación entre la razón y la afectividad, ¿no? Entre lo que yo pienso y lo que yo siento, ¿no? A veces nosotros tratamos de manejar todo por la razón, de manejar todo por las ideas y los pensamientos, y eso es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres facultades: la inteligencia, la afectividad y la voluntad. Y además tenemos tres dimensiones, ¿no? Entonces, la aceptación no solamente es una aceptación psíquica, porque probablemente ese problema, esa situación, no solamente impacta de manera afectiva o sentimental en mi dimensión psíquica, sino que también me afecta físicamente y también me afecta espiritualmente. Hoy en día, mis queridos amigos, todos sabemos, por ejemplo, que el tema de las emociones, que yo diría el motor de las emociones es el cerebro límbico, ¿no es cierto? El cerebro desde donde se generan las hormonas de la serotonina, que es la que tiene que ver con la ansiedad y con la depresión. En el cerebro es donde se genera la dopamina, ¿no es cierto? Que es la del placer, la del gusto.
¿no? Y la melatonina, la hormona melatonina, que es la que tiene que ver con el sueño, ¿no? Entonces, o por ejemplo, si yo me pongo ansioso, si hay algo que me da miedo, ¿no? Desde el cerebro límbico y concretamente desde la amígdala cerebral se le manda una orden a las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones, ¿no? Ahí se genera una hormona que se llama cortisol. Todo esto, mis queridos amigos, para hablarles de la importancia de entender al hombre como una unidad biopsicoespiritual y entender que el hombre también posee estas tres facultades. Entonces, que el tema de la aceptación no es solamente un tema emocional o un tema racional, ¿no? Se trata de aceptar con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, con nuestra razón, afectividad y voluntad. El acto de aceptación, es decir, de asumir, de acoger, de recibir, implica hacer uso de la inteligencia en cuanto a ideas, creencias y convicciones. Pero también estamos invitados a aceptar con nuestra afectividad las emociones y sentimientos y la voluntad en cuanto a decisión, acciones y comportamientos. Pero ¿qué pasa, mis queridos amigos? Que muchas veces el hombre vive en ruptura consigo mismo, está roto, está partido. Entonces, por un lado está la dimensión psíquica, por otro lado está la dimensión espiritual y por otro lado está el cuerpo. Estamos desconectados de pronto de nuestras sensaciones corporales, ¿no? A veces un día estoy yo ahí y digo, bueno, me dio gripa. Y no me di cuenta que antes de que me diera gripa, yo estaba un poquito ansioso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy ansioso? Genero mucho cortisol. El exceso de cortisol, que es llamada también la hormona del estrés, ¿no es cierto? Hace que mis defensas bajen. Cuando yo estoy con las defensas bajas, pasa cualquier virus y me resfrío. O también hoy en día se conocen las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Hay artículos académicos que están hablando que el 80% de las enfermedades son enfermedades psicosomáticas, ¿no? Enfermedades que en el fondo son emocionales, que surgen, digamos, de algún problema psicológico, de algún problema emocional. Entonces, esto es importante. El acto de aceptación implica hacer uso de nuestras tres facultades y de nuestras tres dimensiones. Con respecto a las tres dimensiones en psicoterapia, se acentúa y prioriza la dimensión psicológica y la física. No, eso es lo que nosotros hacemos en el centro ALT. Nosotros nos concentramos en la actividad psíquica de la persona, en los fenómenos psíquicos. Muy bien, ahora sí, después de esto tenemos espacio para algunas preguntas, ¿no? Vamos a ver también si me vas diciendo, Viviana, si hay alguna pregunta en el Facebook. Acá yo voy a leer las que están aquí y también ir mirando cuántas personas hay ahí en el Facebook. Dice, según Víctor Franco, que el sufrimiento es lo que padecemos todos que nos hace caer en cuenta para encontrar el sentido de nuestra vida. La pregunta es, ¿por qué Dios permite esto? Y es para algo y por algo, para darnos una lección. Teniendo en cuenta que el ser humano tiene sus propias metas, mas no propósitos, que siempre Dios saca algo bueno en nosotros, luego el sufrimiento padecido ante cualquier circunstancia. Muy bien, excelente. A ver, el ser humano nace con imagen y semejanza de Dios y por eso participa de la naturaleza divina. El ser humano ha sido creado para participar de esa naturaleza divina, es decir, para ser feliz, para vivir el amor. Sin embargo, el ser humano en un momento decide romper con Dios, alejarse de Dios, ¿no es cierto? Y se aleja de Dios por soberbia
y desobedece, ¿no? Entonces ahí se genera una ruptura entre el hombre y Dios a través de lo que nosotros conocemos los católicos y los cristianos como el pecado. Entonces, a partir de este pecado surge la muerte, porque antes no existía la muerte, y surgen las enfermedades. Tres tipos de enfermedades. Las enfermedades psicológicas, que son los trastornos, los problemas psicológicos, las enfermedades espirituales, que son los vicios, y las enfermedades físicas, ¿no? Entonces, cuando el hombre se aleja de Dios, ¿no? Trata de hacerse autónomo, hace un mal uso de su libertad. Entonces, también hay que tomar en cuenta que el hombre, cuando Dios crea al hombre, no lo crea como un títere, no lo crea como un robot, lo crea libre. Entonces, y lo ama tanto que lo crea libre, pero por efecto del pecado, el hombre muchas veces elige el libertinaje, ¿no? Entonces Dios, que crea al hombre por amor y que lo crea libre y que no lo ha creado como un robot, que no lo crea pues como un títere, como una marioneta, deja que el hombre haga lo que él decida. Dios de pronto no está de acuerdo con eso, pero permite, como Juan Manuel está diciendo, ¿no? ¿Por qué Dios permite eso? Dios permite eso porque el hombre no es un robot, porque el hombre no es un títere, porque el hombre está haciendo uso de su libertad, incluso puede optar mal como una consecuencia del pecado. Entonces, definitivamente, para terminar de responder a lo que nos pregunta Juan Manuel, Dios permite eso y de eso que es algo malo, Dios puede sacar cosas buenas. Es más, los cristianos y los católicos sabemos que no hay cristianismo sin cruz, que el cristianismo siempre viene con sufrimiento, viene con cruz, viene con pruebas, viene con desafíos. No en vano, digamos, Jesucristo, siendo Dios, nos redime y nos reconcilia a través del sufrimiento, a través del dolor. Entonces, miren que ahí el dolor y el sufrimiento tiene un valor salvífico. Es decir, Jesucristo muere en la cruz, ¿no es cierto? Y a través de de ese sufrimiento, Él nos redime, Él nos salva, Él nos reconcilia. Entonces, eh, uno a veces hace cosas mal y Dios no está de acuerdo y Dios no quisiera, pero lo permite. Pero desde eso que ha estado mal hecho, Dios puede sacar cosas muy, pero muy buenas, ¿no? Entonces, eso espero que haya podido responder. Si no hay, Juan Manuel puede repreguntar. Estamos en este espacio de preguntas y es. Manuel nos dice, ¿hay relación entre el sufrimiento, dolor y el llamado sentimiento de culpa? A ver, está interesante esa pregunta, la de Juan Manuel también. Pero digo que esto está interesante porque aquí, Manuel, tú estás integrando dos realidades, ¿no? El sufrimiento y el dolor, que son dos realidades más espirituales o psicoespirituales, ¿no? Y la culpa, que claro, la culpa tiene, también puede ser entendido como un concepto espiritual, cuando uno peca, por ejemplo, siente culpa, pero Manuel está hablando del sentimiento de culpa, ¿no? En psicología se entiende la culpa como una emoción, así como se habla de la tristeza, así como se habla del miedo, así como se habla de la vergüenza. Entonces, yo creo que son conceptos diferentes, ¿no? O sea, yo puedo estar sufriendo por algo, siento dolor, es más, yo puedo sentir tristeza, yo puedo sentir rabia, yo puedo sentir enojo, pero a la vez puedo sentir culpa, ¿no?
Culpa porque de pronto no me perdono a mí mismo y de pronto porque me estoy victimizando, ¿no? Entonces, digamos, desde lo que entiendo de la pregunta, pero me pueden repreguntar, sí, puede existir una relación en el sentido de que mi sentimiento de culpa me puede hacer sentir más dolor o puede agudizar mi sufrimiento, ¿no? O la culpa, que es en el fondo no perdonarse a sí mismo, puede estar relacionado pues a una tristeza, a un enojo, etcétera, ¿no? Pero digamos, depende también, eh, con respecto a lo que dice Manuel, depende también por qué está sufriendo la persona, ¿no? Y por qué está sintiendo culpa. Pero creo que dependiendo del hecho del acontecimiento que está haciendo sufrir a la persona, que está haciendo sentirse culpable, pues depende del hecho, uno podría ir encontrando relación. Acá dice, ¿por qué la hormona de la serotonina es la culpable de la ansiedad? Bueno, de pronto lo dije muy temprano, o muy rápido, perdón. Eh, Más que culpable, yo lo que estaba diciendo es lo siguiente, a ver, para que nos entendamos, pero está muy bien que pregunten para que quede claro, porque acá nosotros hemos venido pues a aprender, ¿no? Entonces, miren, hay dos hormonas que tienen que ver con la ansiedad, ¿ok? Uno es el cortisol, que se genera en las glándulas suprarrenales, como les dije, ¿no? Y que van a ir subiendo por todo el sistema nervioso, ¿no? Y que van a activar, digamos, el sistema nervioso simpático, ¿ok? Pero la serotonina, que es esta hormona que se genera en el cerebro, según los estudios que se ha hecho, la serotonina tiene que ver con la ansiedad, pero también con la depresión. Es decir, tiene que ver con el miedo y tiene que ver con la tristeza. ¿Por qué? Porque la serotonina es una de las hormonas que tienen que ver con nuestro estado de ánimo. Y para la persona que preguntó en el Facebook, a la cual agradezco su participación, eh, la serotonina es una hormona que tiene que ver con el estado de ánimo. Y acuérdense, mis queridos amigos, que hay tres emociones que están íntimamente relacionadas: tristeza, ansiedad y rabia. Es más, hay estudios que están hablando de que no solamente la serotonina podría terminar generando rabia, sino también el cortisol. Entonces, a veces la persona se siente triste, pero también se siente ansiosa. Se siente deprimida, pero también ansiosa. De hecho, hoy en día se habla ya de un trastorno, se llama el trastorno mixto ansioso-depresivo. Es decir, la persona siente ansiedad y además está deprimida, diferente de la bipolaridad. Esa es otra cosa. Diferente de la personalidad límite, que esa es otra cosa también, que es una persona que no regula adecuadamente sus emociones, ¿no? Entonces, eh, la serotonina, para terminar de responder esto, tiene que ver con ansiedad y con depresión. La dopamina tiene que ver con el placer y el gusto, por eso está más vinculado a la depresión. La melatonina, que es la del sueño, eso se puede expresar en un trastorno de ansiedad generalizada o se puede expresar también en una depresión, ¿no? La persona no puede dormir, tiene insomnio. Insomnio de conciliación, que se demora en dormir, o insomnio de mantenimiento, ¿no? La persona que se despierta a las 3 de la mañana y ya no puede seguir durmiendo, se desvela en ese momento, ¿no? Y el cortisol,
que explicamos, que coloquialmente le llamamos la, eh, la hormona del estrés. Muy bien, no sé si en el Facebook hay alguna otra pregunta. Aquí también en el Zoom pueden ir haciendo sus preguntas. Ok, vamos a seguir y acuérdense que pueden hacer sus preguntas en cualquier momento, las van escribiendo en el chat. Muy bien, entonces nosotros estamos aquí diciendo, con respecto a las tres dimensiones en psicoterapia, los psicólogos clínicos del Centro de T, trabajamos la dimensión psicológica, obviamente considerando que el hombre es una unidad biopsicoespiritual, y la física, ¿no? Por todo lo que estoy explicando de las hormonas y eso. Sin embargo, hay que decir que lo más común en nuestra vida cotidiana no es vivir la aceptación personal o la aceptación de la realidad, menos aún aceptar el sufrimiento. Ya nos cuesta. En el capítulo cuarto del libro desarrollamos distintos obstáculos para la aceptación personal. En realidad es el 3, ahí me he confundido, capítulo 3. Pero bueno, en esta conferencia voy a hablar solo de un pequeño capítulo. Es el de las llamadas estrategias o estilos de afrontamiento. A través de la rendición, inmovilidad, bloqueo o congelamiento, la persona no se esfuerza en absoluto por responder al estrés o al acontecimiento que lo estresa. Es decir, uno se puede bloquear, uno se puede congelar, uno se puede rendir. Ese es ese es un estilo de afrontamiento, esa es una estrategia de afrontamiento. Me congelo, ¿no? Me bloqueo. Simplemente se queda quieto, inmóvil, no hace nada, se rinde ante él. Esto lo hacen personas que tienden a la pasividad, subyugación, autosacrificio o dependencia. También, mis queridos amigos, hay quienes recurren a la huida, a la fuga, a la evasión. Es la persona que está acostumbrada a desconectarse de sus emociones y pensamientos a través de la fuga o de la evasión de la realidad. Pónganle cuidado a esto, que esto hoy en día es muy típico. Estas personas huyen, no pensando, tratando de no sentir, a través del consumo de distintas sustancias, ¿no? El comer en exceso, uso problemático de pornografía, adicciones sexuales, entre otras conductas adictivas. Y aquí, por ejemplo, también habría que hablar del activismo, del hacer por hacer, ¿no? A veces uno hace. Hay personas que más bien son pasivas, ¿no? Y duermen todo el día y fugan, digamos, por el sueño, por dormir. Hay personas más bien que fuman por la comida, por la pornografía, por el sexo ocasional o por el hacer el activismo, ¿no? Donde entonces, inclusive nuestras actividades espirituales, nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? Eh, el hacer por el hacer se convierte en la actividad se convierte en un hacer por hacer, inclusive la vida espiritual. Bueno, vamos a hablar ahora de la tercera manera de responder, es mediante la lucha, el contraataque o sobrecompensación. La persona lucha contra el estrés o acontecimiento estresante, ¿no?
trabajando, por ejemplo, llevándose trabajo a la casa, ¿no? Ahora, cuando uno lucha o cuando contraataca, ¿no? Sobrecompensa, trata de hacer lo contrario a lo que le molesta, ¿no? Acá se sitúan las personas que sintiéndose menos o imperfectos han desarrollado estándares inflexibles o perfeccionismo o un esquema de grandiosidad incluso, ¿no? Que es la base de el narcisismo. Entonces, miren qué interesante es esto. Existen estas estrategias o estilos de afrontamiento que muchas veces pueden ser un obstáculo para que nosotros aceptemos la realidad. Te congelas, te bloqueas. En el fondo, te estás bloqueando para no hacer nada, para no ver la realidad. Te quedas quieto, inmóvil. Lo otro es la huida, la fuga, la evasión de la realidad, mediante las drogas, la comida. Y la tercera es sobrecompensar, contraatacar, luchar. Dice sobrecompensación, ¿no? La persona que se dedica a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, ¿no? O las personas, digamos, que son controladoras, son perfeccionistas, ¿no? Están tratando de controlar la realidad. Entonces, todo eso evita que tú aceptes la realidad. El padre Jacques Philippe dice que cuando experimentamos un sufrimiento, lo que más daño nos hace no es tanto o sea, el sufrimiento, como su rechazo, porque entonces el propio dolor le añadimos otro tormento, el de nuestra oposición, nuestra rebelión, nuestro resentimiento y la inquietud que provoca en nosotros. Entonces es un sufrimiento que yo no lo acepto, que yo no lo acojo, es más, lo rechazo. Entonces ese rechazo, esa no aceptación, dice el padre Jacques Philippe, ¿no es cierto?, hace que yo me sienta peor, hace que yo sienta un mayor dolor y un mayor sufrimiento. Afirma que lo que hace aumentar el sufrimiento son dos cosas. La tensa resistencia que hay en nuestro interior, ¿no? O sea, esa tensión por no sufrir, esa tensión por manejar la situación, por controlar la situación. Y la segunda es la no aceptación del sufrimiento. O sea, yo estoy tenso, me resisto al sufrimiento, me resisto al dolor, me resisto a no controlar la situación. Y lo segundo es la no aceptación del sufrimiento, es decir, el no admitir, no acoger, no recibir. Ambas dos hacen que aumente el sufrimiento, ¿no? Con esta cita del padre Jacques Philippe en la página 48 de La Libertad Interior, que cuando experimentamos un sufrimiento, lo que más daño nos hace no es tanto el sufrimiento como su rechazo. Entonces, por eso está la invitación de asumir, de admitir, de aceptar el sufrimiento, de aceptar el vía crucis, de aceptar la cruz, de aceptar la crucifixión, de aceptar la humillación, de aceptar la prueba, de aceptar que el Señor está permitiendo eso para que yo crezca en humildad, para que yo renuncie a la soberbia, renuncie al orgullo. El cura de Ars decía, un sufrimiento sereno deja de ser un sufrimiento. Justamente, ¿no? Porque cuando yo me opongo al sufrimiento, cuando yo rechazo el sufrimiento, genero ansiedad, genero rabia, genero tristeza,
y me descompongo como unidad biopsicoespiritual. Importante entender que el auténtico mal no es tanto el dolor como el miedo al dolor. Esa es una cita también del padre Jacques Philippe. Saben que el padre Jacques Philippe es uno de los autores contemporáneos, espirituales, predicadores de retiro muy difundidos en el mundo. Tenemos la bendición en el Centro de T de que nuestro libro Claves para una aceptación personal viene con el prólogo del padre Jacques Philippe, que creo que es un regalo de Dios, es un lujo para nosotros. Si lo acogemos con confianza y con paz, el dolor nos hace crecer, nos educa, nos purifica, nos enseña a amar de modo desinteresado, nos hace humildes, mansos y comprensivos con el prójimo. Esto es algo muy, muy bonito porque la soberbia y el orgullo generan ira, generan rabia, generan enojo, mientras que la humildad y la humillación generan serenidad, generan paz, generan tranquilidad. Si lo cogemos con confianza y con paz, el dolor nos hace crecer, nos educa, nos purifica, nos enseña a amar de modo desinteresado, nos hace humildes, mansos y comprensivos con el prójimo. Considero fundamental para avanzar en el camino de virtud, felicidad y reconciliación, aceptar y vivir el instante presente. Y vamos a desarrollar un poquito eso. No sé si tienen alguna pregunta, vayan preparando sus preguntas porque ya con esto vamos a ir entrando a el momento final, digamos, de la conferencia. En el instante o momento presente, en el aquí y ahora, donde es en este instante o momento presente, en el aquí y ahora, donde Dios nos invita a santificarnos y desplegar nuestra vía de apostolado. O sea, el momento presente son en este momento las 8:31 del 9 de diciembre de 2024. Este es tu momento presente y es mi momento presente. Entonces, en este momento, en este aquí ahora, en este instante, es donde Dios te está pidiendo que te santifiques. Y miren esto que creo que nos puede ayudar. El pasado no lo podemos cambiar. No existe el túnel del tiempo para regresar al pasado y cambiar. No lo podemos modificar. Es decir, si yo obré mal, si yo hice cosas malas en el pasado, ya no las puedo cambiar. Me hago responsable de ellas sin victimizarme, pero eso que hice ya no se puede cambiar. Yo puedo mejorar, puedo tomar decisiones diferentes, yo puedo cambiar en el presente, pero el pasado no lo puedo, perdón. Se trata entonces de asumir, acoger, admitir, recibir y aceptar nuestro pasado tal como es y ponerlo con humildad y confianza en manos de Dios. Si nosotros no hacemos eso, mis queridos hermanos, vamos a deprimirnos, vamos a vivir tristes, melancólicos, ¿no? Por eso dice, viviremos tristes, melancólicos y otros no pocos vivirán en algún trastorno depresivo. Entonces, no existe el túnel del tiempo. Esto es clave, esto es fundamental. A veces nos quedamos anclados en el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hemos aceptado, porque no lo hemos acogido, porque no lo hemos admitido. Entonces ahí es donde viene la tristeza, la melancolía, la depresión. Incluso a veces también nos puede dar pánico por depresión. También es importante reconocer que no podemos controlar el futuro, por más que nos esforcemos en dominar la realidad, mi vida y la que nos rodea. El futuro, mis queridos amigos, es de Dios. Nosotros nos esforzamos en planear, organizar, prevenir, y todo eso está bien,
Sin embargo, no sabemos si esos proyectos y planes se van a realizar o no. De hecho, muchas cosas salen o se ejecutan muy diferentes a como lo hemos planificado o pensado. Está bien organizarnos, está bien planificarnos. Tengo una agenda, mañana tengo muchas cosas que hacer. Ya tengo planificada mis 2, 3 próximas semanas. Tengo planificado la primera semana de febrero irme de ejercicios espirituales. Muy bien. Tengo planificado en abril viajar a Lima para el cumpleaños de mi hermana. Excelente. Pero puede ser que no llegue a ese futuro, porque como digo ahí, el futuro es de Dios. Lo único que nos pertenece es el momento actual, el aquí y ahora. No nos pertenece ni el pasado ni el futuro. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede, mis queridos amigos? Si yo estoy pensando todo el tiempo en el futuro, voy a ponerme ansioso y inclusive hasta me puede dar pánico. Y mi pensamiento va a estar como en un piloto automático. Piensa y piensa y piensa y piensa, ¿no? Como se habla también, algunos hablan como que estoy en una revolución constante, ¿no? Entonces, el irme a un futuro que no existe me pone ansioso, me quita paz, me quita serenidad. Entonces vuelvo a esta idea. Lo único que nos pertenece es el momento actual, el aquí y ahora. No nos pertenecen ni el pasado ni el futuro. En este momento, lunes 9 de diciembre, 8:35. Ese es mi momento actual, el aquí y ahora. Algunos de ustedes pueden estar en la charla, pero pueden estar pensando en otra cosa, pueden estar haciendo otra cosa. Bueno, les cuento que están desperdiciando esa oportunidad del aquí y ahora, del momento actual, del instante presente. El ahora es la actualización de la permanencia y presencia de Dios, porque Dios definitivamente está aquí y nos está hablando. Dios es el eterno presente. Cada instante que vivimos lo hacemos permaneciendo en Dios. Está lleno de su presencia. Y es una invitación a vivir en comunión con Dios uno y trino. Nuestra amistad y relación con Dios se establece hoy, en el aquí y ahora, en el momento actual y presente. Por eso, mis queridos amigos, es que estamos invitados a la aceptación del instante presente. Hoy acepta este momento, ¿no? Las 8:36. La aceptación del instante presente de cada momento como lugar de la presencia de Dios, como plenitud de existencia, porque en Él está Dios y permanecemos en Él. Por tanto, no nos falta nada. Al instante presente, la psicología actual la llama atención o conciencia plena, sin juicios ni críticas. Botaro, un libro que recomiendo mucho, Gregory Botaro, el libro se llama El Católico Atento, afirma que esa conciencia plena es una forma de ser consciente con aceptación, ¿no? Instante presente, conciencia plena sin juicios ni críticas. Es una forma de ser consciente con aceptación. La atención plena es la conciencia del instante presente. Dios es ese instante. Se trata entonces de estar, vivir, aceptar, estar en Dios, aceptar, estar en Dios, actualizar su permanencia. Todo eso es vivir y aceptar el momento e instante presente. Estar en el momento presente trae paz, confianza y reconciliación, entre otros. Al vivir la conciencia plena o instante presente, permanecemos en Dios. Somos conscientes de nosotros mismos y vivimos como auténticos santuarios del Espíritu, amigos de Dios, avanzando en la conformación con Jesucristo y viviendo en el día a día las distintas virtudes, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, cuando yo estoy en esa conciencia plena,
Cuando yo estoy en el instante presente, estoy asumiendo ese momento de dolor que estoy viviendo, ese momento de sufrimiento. Y lo siento hoy a las 8:39 y no huyo de él y no lo evado, lo siento y se lo ofrezco a Dios. Estar, vivir y permanecer en el momento presente nos trae paz interior, puesto que estoy centrado en Dios. Confío en Él y vivo una sana desconfianza de mí mismo. Vivo la humildad que está íntimamente relacionada con la aceptación personal. Entonces yo permanezco, estoy aquí. Y si Dios quiere que en este momento sufra, pues me abro al sufrimiento, me abro al dolor. Confío en Él, vivo la humildad y dejo de estar peleando con ese sufrimiento, ese dolor, aceptarlo, aceptar el momento presente, el instante presente, el aquí y ahora. Muy bien, ya estamos acabando. Este es el último bloque de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Se han dado cuenta cómo he ido vinculando lo que es la aceptación del sufrimiento con la aceptación del momento presente, que es fundamental? Aquí y ahora. Si yo estoy aquí ahora, no me voy ni al pasado ni me voy al futuro. Estoy aquí, ¿no? Porque a veces el sufrimiento nos puede tratar de llevar hacia el pasado o hacia el futuro, ¿no? Entonces lo importante es aceptar el instante presente, ¿no? Con lo que dice ahí, estar, vivir y permanecer en el momento presente, ¿no? Bueno, vayan haciendo sus preguntas porque ya estamos terminando, ¿no? Ahí en la publicación, en el aviso, en la invitación, decíamos que la charla duraba de 7:30 a 9. Entonces ya vamos a entrar a la última parte. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden ir haciendo, ya sea en el Facebook o sea por aquí. Dice, el sufrimiento tras el duelo es difícil de aceptar, de cuestionar a Dios por quitarnos ese ser querido. Sí, gracias por ese comentario. Eh, Dios ha permitido que esa persona se vaya. Dios ha convocado a su presencia a esa persona, quizás porque lo encontró preparado. Y claro, efectivamente, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay mucha negación de la realidad, ¿no? Sí, el duelo es un camino, es un proceso que tiene distintas etapas y que hay que caminar por esas etapas, ¿no? Para que ese duelo no se vuelva un duelo patológico, ¿no? Porque claro, todos vamos a morir y la persona que muere pues de pronto sufre porque sufre una enfermedad y hay un sufrimiento, pero los que más sufrimos los que más sufrimos somos los que nos quedamos aquí, porque hay que emprender ese duelo, porque nos tenemos que acostumbrar a eso, etcétera. Muy bien, ¿qué otras preguntas o comentarios tienen? ¿Qué preguntas? Pueden escribirlas, por favor, en el Facebook o también por acá, si los que están en el Zoom. Muy bien. Aquí les digo, en el capítulo 4 de este nuevo libro con el cual nos hemos basado esta conferencia, se compilan distintas herramientas psicológicas para trabajar en la aceptación de las distintas realidades de mi vida cotidiana. Y en el capítulo 5 se compilan algunos textos del padre Jacques Philippe y se ofrecen distintas oraciones para aceptar el momento presente, el aquí y el ahora. Pero también, por ejemplo, en el 4
hay ejercicios para aceptar las emociones, para aceptar nuestro cuerpo, para aceptar situaciones que nos han herido. Y en el capítulo 5 que son recursos espirituales, pues se ponen algunas oraciones, ¿no? Entonces los invitamos a que adquieran el libro, lo pueden adquirir ya, en este momento lo pueden adquirir en amazon.com y pueden comenzar a hacer sus pedidos a los teléfonos que ahora vamos a dar más tarde, ¿no? Y les quiero contar también que hoy día hoy día se han inaugurado ya las actividades formativas con base al libro Claves para mi aceptación personal. Este jueves que viene, el jueves 12, que esperamos tener ya algunos libros físicos para ese día, vamos a hacer un en vivo a través del Instagram. Y el 19 también, así que estén atentos. El 12 vamos a hacer un en vivo sobre la aceptación de las debilidades, de las fragilidades. Y el 19 en el Instagram del Centro de T vamos a hacer un en vivo sobre por qué no acepto a Dios en mi vida. Y ya en enero vamos a hacer varias actividades más que les vamos a ir avisando. ¿Ok? Y la presentación formal del libro ya la vamos a hacer en febrero, ¿no? Todo esto porque pensamos que hay que tratar de llegar a distintas personas, ¿no es cierto? Y con estas actividades, ¿no? Presenciales, virtuales, etcétera. Muy bien. Bueno, vamos a entonces ir concluyendo. Miren, por ejemplo, aquí, esta es una técnica, aceptación del día a día. Dice, este ejercicio es para ser realizado en el día a día, cuando usted recuerde con tristeza, dolor, miedo, ira, el hecho que está aceptando, ¿no? Acepte y admita aquello que pasó. Sepa que desde ahora esa historia es pasado y por ende no lo puede controlar. Entonces yo acepto y admito que mi papá se murió. Acepto y admito con humildad y sencillez su parte de responsabilidad, así que tuve responsabilidad. Me perdono a mí mismo. Perdónese a sí mismo por haber hecho lo que hizo. Siguiente paso, perdona a la persona que te hizo tal o cual cosa, ¿no? Y no le eches la culpa a nadie, ¿no? Entonces, no le eches la culpa a nadie, ni siquiera a Dios, por aquel evento que sucedió, ¿no? Por ejemplo, esto como una técnica que les puede servir a ustedes para enfrentar el dolor. Y podemos rezar juntos esta oración. Invito a que nos pongamos en presencia de Dios, ¿no? Y recemos todos juntos esa oración. Santísima Trinidad, un solo Dios, tú que estás aquí, el momento presente, dame tu gracia para aceptar el pasado, vivir intensamente tu instante presente y esperar con fe providente el futuro que es tuyo. Que así sea. Amén. ¿No? Entonces miren qué bonito, si uno va repitiendo esa oración, se queda aquí en el instante presente, ¿no? Y va aceptando la realidad. Aquí hay otra, miren, al Señor Jesús. Hay distintas oraciones. Hemos puesto oraciones a la Virgen, a San Pablo, a San José, a la Santísima Trinidad, al Señor Jesús. Dice, Señor Jesús, hermano y amigo, reconozco que estás aquí, que estás en el instante presente, que estás aquí ahora. Dame la gracia de aceptar el pasado, arder de amor en el presente y esperar el futuro con fe y esperanza. Que así sea. Muy bien. He querido acabar mostrándole un poquito de los recursos que tiene el libro, ¿no? Para avanzar en esa aceptación del sufrimiento, del dolor, para aceptar la realidad, ¿no? Para aceptar inclusive a los otros, ¿no? A ese hermano que me molesta, a ese hermano que me ha hecho daño, ¿no? A esa novia que me dejó, que la dejé porque era una relación tóxica, etc. Muy bien, preguntas entonces, ya para ir cerrando. Dice, ¿cómo manejar? ¿Cómo?
¿Cuánto dura un proceso de duelo? Bueno, miren, mínimo yo creo que, o sea, si es un duelo que nos ha costado, puede ser 6 meses, ¿no? Ahora depende, ¿no? Por ejemplo, mi hermana murió hace 7 años, yo tuve la ocasión de irme y despedir de ella. Ella vivía en Florida, yo me vine a Colombia y dije, bueno, regresaré en 2, 3 meses. A las 3 semanas tuve que volver, ¿no? Porque estaba agonizando ya. Pero ese diálogo que yo tuve con ella fue muy bonito. Creo que el diálogo más intenso y más hermoso que yo tuve con mi hermana, ¿no? Y fue una despedida muy bonita. Y yo le dije, quiero ir a misa. Y cuando fui a misa, ese domingo, estuve 4 días con ella, llegué temprano a la Eucaristía. Entonces pude llorar, pude entregarle a Dios. Y mi duelo fue un duelo muy tranquilo. Fue un duelo muy tranquilo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto para las personas que me preguntaron es que cada duelo es diferente según la persona, según sus experiencias, ¿no? Entonces, yo creo que hay duelos que de pronto dura un mes, 2 meses. Yo creo que como promedio 6 meses. Ahora, si el duelo se vuelve patológico y si a uno le da ansiedad generalizada y a uno le da depresión, bueno, ahí yo creo que hay que acudir al psicólogo y el psicólogo lo primero que va a tener que trabajar es el estado de ánimo. Entonces ese duelo puede durar más, 1 o 2 años, ¿no? ¿Cómo manejar el sufrimiento generado por agentes externos, por aquello que no podemos cambiar? Justamente, amigo, amiga que me estás preguntando eso, yo creo que la propuesta que les hemos hecho en el centro de ART es asumir y admitir el sufrimiento como la cruz que Dios te ha regalado en este momento para que vivas el desprendimiento, para que te acerques más a Él, para que te abras al amor. La clave, como tú estás preguntando, ¿no? La clave para manejar el sufrimiento generado por agentes externos es la aceptación, es asumir y admitir, es acoger y recibir, porque no lo puedes cambiar, no lo puedes controlar. Ojo, aquí no hemos hablado de eso, pero en el libro sí se habla, de que no se trata de, de resignarme, porque cuando yo me resigno, es simplemente como decir, ah, bueno, porque toca. No, asumir y admitir, acoger, recibir con alma, cuerpo y espíritu, con inteligencia, afectividad, y que eso impacte en mi acción y mis comportamientos. Entonces, la clave frente a la cruz, frente al vía cruz y frente a la muerte, frente a las enfermedades, es aceptarlas, es asumirlas, es admitirlas, con mis 3 dimensiones y con mis 3 facultades. Esa es la clave. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Ya estamos cerrando, ahora sí. Ah, por acá hay una, creo. Ah, gracias, Juan Manuel. Bueno, ahora sí, si alguien tiene algunos comentarios. Miren, este es un pequeño resumen y lo hemos entrado en el tema del sufrimiento, ¿no? Entonces, el en vivo, si quieren estar, va a ser más cortico en el Instagram de Arete este jueves, ¿no? Ahí vamos a desarrollar la aceptación ya no del sufrimiento, sino más bien de la fragilidad, de la debilidad, ¿no? ¿No? De esa carencia que yo tengo, ¿no? O el 19 vamos a hablar de la aceptación, ¿por qué no acepto a Dios en mi vida, en ese contexto navideño, ¿no? Y estén atentos, ya les doy para los que están aquí para que estén atentos, porque el 18 de enero, el sábado 18 de enero, vamos a hacer un taller sobre el libro gratuito, online, así como para que estén atentos. Y como les digo, vamos a trabajar el libro de distintas maneras, ¿no? Para que estén atentos, ¿no?
Bueno, aquí les volvemos esa es la portada del libro. Ahí está el Amazon, están los teléfonos del centro Arete, ¿no? Y también les quiero decir que a partir de, a partir de febrero del próximo año, los psicólogos del centro Arete podemos asistir a distintas parroquias, a distintas instituciones, a dar charlas y talleres sobre este tema, con base al libro Claves para mi aceptación personal, ¿no? Lo queremos hacer en distintas partes de Colombia, también tenemos una psicóloga en Perú, así que lo vamos a hacer en Perú y en realidad donde nos invitan, ¿no? Porque nos parece que el libro, el tema del libro es muy actual y tiene muchos ángulos, muchas perspectivas, ¿no? Desde donde lo podamos abordar. Muy bien, si quieren escribir sus comentarios aquí en el chat como Juan Manuel o en el chat del qué les pareció, eh, a nosotros siempre nos ayuda, digamos, esos comentarios para seguir mejorando. Bueno, excelente, espero que les haya servido. Pensamos que este tema de la aceptación es un tema clave. Mm, La verdad no está tan desarrollado en la psicología. En el Centro de Tesis lo hemos venido desarrollando desde el primer libro que sacamos de Reconciliación de la Historia Personal, lo profundizamos en llamados a la reconciliación y así. Dice acá una pregunta, ¿cómo solucionar el dolor frente al abuso de poder cuando no se puede hablar? Miren, yo creo que uno asume, admite, se lo entrega a Dios, uno ora, ¿no? Uno lo acoge. Pero cuando uno ya lo acepta, ojo que aceptación no es estar de acuerdo, ¿no? Y uno puede poner límites. Y frente a ese abuso de poder, ¿no? Que están mencionando, eh, uno puede poner límites y uno puede tomar decisiones, ¿no? Porque claro, que dice, ¿cómo solucionar el dolor al abuso de poder cuando no se puede hablar? Bueno, sí, entiendo, ¿no? Entiendo que además estás poniendo un caso que podría ser complejo, pero creo que cuando uno acepta, uno se abre al cambio y uno se abre a poner límites, ¿no? Y ojo que hay que tener cuidado porque a veces uno se está subyugando, ¿no? Y uno puede estar confundiendo la obediencia o los votos o las órdenes y de pronto eso está yendo en contra de mi dignidad, ¿no? Entonces, aceptar es asumir y admitir, ¿no? Que hay cosas por mejorar y por cambiar. Bueno, muy bien. Les mando un fuerte abrazo y bueno, les quiero decir que las puertas del Centro ALT están siempre abiertas para todos ustedes y en los siguientes meses vamos a seguir profundizando en este libro y en otros temas, obviamente, ¿no? Pero sí vamos a acentuar un poquito algunas actividades formativas con respecto a este tema porque nos parece fundamental. Muy bien, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias a los que estuvieron en el Facebook, en el fanpage y a los que van a ver después eh, y van a poder reproducir esto. Y a los que han estado en el Zoom también, muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Recording stopped.